buenas tardes, bienvenidos hoy lunes 19 de julio, un día más a la tertulia aquí en Biosfera Televisión. Una jornada en la que, como siempre, hablaremos de muchísimas cosas, de toda la actualidad de Lanzarote, en la que, por cierto, continuaremos hablando de altas temperaturas, porque despedimos el fin de semana, pero no el calor. Ojo, porque ya se ha anunciado de que pasamos de alerta a prealerta, pero que aún así se mantendrán las altas temperaturas y llegaremos incluso en algunas zonas de la isla a los 36 grados. Otra de las grandes novedades que luego comentaremos a lo largo del programa es que Reino Unido ha dicho adiós a las restricciones y es una noticia que desde luego se ha recibido con optimismo desde el punto de vista económico, turístico, pero no tan bueno desde el punto de vista sanitario, porque la realidad es que la situación en Reino Unido no está muy bien y se teme que eso pueda conllevar a que en España también empeore la situación epidemiológica. Bueno, antes de todo esto también hablaremos de muchos aspectos de sanidad, educación, desempleo, con nuestro invitado de hoy, Jesús Machín, diputado del Grupo Nacionalista. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Paola. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes siempre por invitarme y tratarme también. Bueno, ahora hablamos en unos momentitos con Jesús Machín, pero antes de eso tenemos que poner como cada día el reloj de la actualidad en hora y desafortunadamente eso ya sabemos que implica seguir hablando de coronavirus y lo hacemos con nuestro compañero Domingo Rivero. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Bueno, decía, tenemos que seguir hablando de COVID, eso sigue implicando en Lanzarote, que ya sobrepasamos los 150 casos. Sí que es cierto que otras islas siguen yendo a un ritmo superior de nuevos contagios diarios, pero la situación aquí también está siendo un poquito alarmante, ¿no, Domingo? Bueno, a ver, tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala es no sé por cuál empezar. La mala es que seguimos creciendo, pero la buena es que el ritmo de crecimiento en comparación con el resto de islas, pues la verdad que es inferior. Estamos hablando que en Lanzarote llevamos de 15, 16, incluso 20, pero en otras islas, la verdad que del caso de Fuerteventura, que ¿te acuerdas que al principio hablábamos qué es lo que estaban ellos haciendo bien y qué es lo que hacíamos nosotros mal? Porque prácticamente no había ni casos, cuando, bueno, a primeras ha habido una explosión en Fuerteventura que les ha obligado incluso a subir a nivel 3, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la buena noticia es que en Lanzarote llevamos un ritmo, evidentemente aumenta, pero no de esa forma, al ritmo tan explosivo que en otras islas, ¿no? Así sí, que bueno. Estamos hablando de que ahora mismo estamos con 152 casos activos de coronavirus después de que ayer sumásemos, que es lo último que conocemos, repito, siempre lo decimos, estamos a muy poquito de conocer los datos de hoy. Ayer sumamos 16 últimos positivos, acompañado de una única alta, hace que estemos, repito, con esos 152 casos. Sí que es cierto, como bien dices, que Canarias sigue bastante disparada los casos y por tanto la incidencia, con esos 569 últimos casos, de los que 294 fueron en Tenerife, y ojo que Gran Canaria continúa subiendo, parece que continúan en esa lucha entre Gran Canaria y Tenerife, porque Gran Canaria ayer sumaba 218. Sí que es cierto, como bien dices, que lo único positivo aquí es que Lanzarote no va a ese ritmo. Pero a nivel de Canarias, bueno, a nivel de Canarias y a nivel de todo el estado, ¿no? Sí. Estamos hablando que es una de las peores olas, lo que pasa que afortunadamente el tema ritmo de vacunación hace que la situación en los hospitales, no en los centros de salud, que sí están, yo no sé si colapsados, pero evidentemente a un ritmo de trabajo muy muy alto, pero en los hospitales, los que son las plantas COVID y las UCI, pues están prácticamente, bueno, en Lanzarote, sí, que yo sepa, ¿cuántos? ¿Dos pacientes? Dos, en planta. En planta, pero no en ninguna. Sí, por lo menos hasta ayer no hay nadie en la UBI, ¿no? Sí que es cierto que no se nota ese aumento de contagios en esa presión del hospital, y también es cierto que la vacuna está siendo efectiva, pero también no es menos cierto que esos dos datos no deben servir para que nos relajemos, ni muchísimo menos. Aprovecho, por cierto, para invitarles, bueno, siempre les invitamos, ¿no? Pero hoy especialmente aprovecho a decirles que se queden con nosotros, porque yo imagino que lo que nos importa a todos ahora mismo es saber si este repunte de casos de esta última semana es importante, si está controlada o no la situación en Lanzarote. Vamos a salir de dudas a lo largo del programa, porque luego, si todo sale bien, haremos una videollamada con Baltasar Gómez, jefe de rastreadores, para que nos saque de dudas. Otra de las cosas que nos deja el fin de semana, por cierto, La Graciosa, llena de gente. Las fiestas del Carmen se despidieron por todo lo alto. Creo que tenemos un vídeo en el que podemos ver un poco, ahí lo estamos viendo.
Bueno, es que la Graciosa, está claro que la Fiesta del Carmen es otro mundo aparte, ¿no? Tú a un graciosero no le vas a decir que la Graciosa, primero, familiares, es a veces la única vez al año, mucha gente que vive en otros sitios que van para esas fechas tan señaladas, y después la gente que vive en Lanzarote, todo aquel que sea, si no es los que son de la Graciosa, todos buscan un hueco para irse a pasar unos días con los suyos. Esperemos que se hayan cumplido con las restricciones y que no tengamos que lamentar dentro de un par de semanas pues algún aumento de casos, pero bueno, la Graciosa evidentemente es sinónimo de las fiestas del Carmen. Sí, exacto, y el COVID no iba a paralizar esa fiesta, ¿no? A ver, yo he de decir que estuve en la Graciosa este fin de semana y sí que es cierto que los bares, restaurantes y demás estaban llenos de gente, pero creo que una vez más vamos a lo mismo, porque de hecho ya ha salido algún vídeo y demás de un poco de descontrol en determinados lugares de la isla. Creo que una vez más va en la responsabilidad de cada uno, responsabilidad individual. Por algo se permiten las reuniones de 10 personas, por algo se siguen permitiendo pues ir a lugares como estos, por algo se puede ir a restaurantes. Se permite porque siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad no debería de haber ningún problema, con lo cual, bueno, una vez más, el mismo mensaje de siempre, ¿no? Que cansa, pero que debe ser así, responsabilidad individual. Y ahora sí vamos a hablar con nuestro invitado, Jesús Machín. Vamos a empezar, si te parece, pues por ahí, ¿no? Por una opinión un poco, eres joven, por tanto te rodeas también de jóvenes. ¿Cuál es tu percepción acerca del comportamiento? Pues yo opino igual que tú, Paola, o sea, se dan las circunstancias que se pueden reunir 10 personas siempre que lo hagamos con nuestro núcleo cercano, con nuestro grupo de amigos habitual y que no incumplamos las cuestiones de juntarnos con más gente, de que ese sea el límite, de hacerlo en lugares preferiblemente abiertos, donde haya ventilación. Pues creo que la vida debe seguir dentro de algún tipo de condiciones. Lo que tampoco podemos hacer es cerrarnos. ¿Por qué? Porque si cumplimos las exigencias y respetamos, podemos hacer dentro de lo posible la vida medianamente normal. La economía va a tardar en recuperarse, pero ya no la economía, la salud mental es ahora mismo uno de los grandes problemas que sufre la población de menor de 30 años. Han aumentado en 40% los intentos de suicidio y en base, dicen los expertos, que está fundamentado por las pocas relaciones sociales que tiene la gente joven, la frustración de no saber cuándo va a terminar y la imposibilidad para encontrar trabajo. Si a esto le unimos que no podemos tener ningún tipo de relaciones sociales, pues la situación se complica. Hay que priorizar la salud completamente siempre y estamos todos de acuerdo, pero dentro de las restricciones, si las cumplimos, ¿por qué no hacer medianamente un poco de vida normal? Claro, es que ahora que has nombrado lo del aumento de los suicidios y demás, que es cierto que es un tema que muchas veces no se oculta, sino que se evita en determinadas ocasiones, pues porque se considera muchas veces un efecto llamada, pero creo que en la situación en la que estamos también es necesario a veces nombrarlo para quien tenga que invertir en salud mental lo haga realmente, ¿no? Hablabas también de uno de los motivos, es el tema de no encontrar trabajo, la incertidumbre y el miedo de no tener un empleo. Has luchado también por eso en el Parlamento. ¿Cómo sigue la situación? El otro día intervenía yo hablando de salud mental, incluso ponía un ejemplo. Creo que los políticos, los que estamos en ese altavoz público, debemos también de reconocer que no siempre estamos bien, que tenemos problemas, que a veces caemos, que volvemos a levantarnos y que esa es la cuestión de la vida, caer, levantarte y siempre hacerlo de la mejor manera. Yo ponía mi ejemplo, cuando yo llegué al Parlamento era el diputado más joven. Me creció la inseguridad porque todo el mundo me decía que era demasiado joven para estar ahí, que yo no tenía a lo mejor la capacidad para enfrentarme a un parlamento, y yo creo que con trabajo, constancia, perseverancia he demostrado que sí, que da igual la edad y que la responsabilidad no es en conjunto con la edad, sino que cada uno se crea, cada uno se forma, y ahí desde ahí que esforzar con los jóvenes. No todo el mundo tiene una vida idílica, no todo el mundo tiene una salud mental de 10, sino que vamos trabajándola para poder enfrentarnos. Y ahora la parte del desempleo, con un 62% de paro menores de 25 años y luego un 80% de paro con menores de 20, es muy difícil vivir de tus padres cuando ya ellos no van sobrados, pues le crea una especie de peso más al joven o a la joven, que está fundamentado en que la pandemia pues ha traído nuestro sistema productivo abajo. Va a ser difícil, va a ser muy complicado, pero debemos prepararnos y un plan estratégico, como el otro día aprobamos en el Parlamento, de salud mental a la población juvenil. Pero precisamente tú has sido bastante crítico con el Gobierno de Canarias por el tema de las ayudas
económicas para los jóvenes o ese plan para la juventud. ¿Por qué lo está haciendo tan mal el Gobierno de Canarias? Yo no digo que lo haga mal, yo le digo que se puede hacer mejor. O sea, yo entiendo que las circunstancias son difíciles, a cualquier gobierno hubiese arrasado una pandemia, no estamos preparados para gestionar algo de lo que no conocíamos, pero hay que sentar cimientos distintos si queremos que el resultado sea diferente. No podemos seguir haciendo las mismas políticas anteriores de la pandemia cuando las circunstancias no son iguales. Yo lo que digo que hay que conectar con la juventud desde otra forma. Lo que no puede ser es que no hagamos algo distinto con el autónomo. Por ejemplo, seguimos con esa tarifa plana, pero ¿por qué no la alargamos? ¿Por qué no bonificamos los 36 primeros meses con solamente una tasa de 30 euros a los que se han decidido arriesgar, jóvenes que en vez de estar en su casa con los brazos cruzados, se han decidido arriesgar a montar una empresa o su pequeño negocio? ¿Por qué no bonificamos de una manera distinta? ¿O por qué no cubrimos las cotizaciones a la seguridad social de las empresas si contratan a trabajadores menores de 30 años, formados? Somos la generación más formada de la historia, pero más formada ¿por qué? Porque no tenemos trabajo y seguimos continuamente formándonos, porque no podemos reinsertarnos en el mercado laboral. La cuestión es que seguir haciendo lo mismo que antes de la pandemia es ilógico cuando las circunstancias son completamente distintas. ¿Y la capacidad tiene el Gobierno de Canarias? Capacidad, porque hablabas también recientemente de que iban a contratar a 50 jóvenes titulados, ¿no?, para trabajar, una cantidad que has dicho que es irrisoria, ¿no? Lo que no podemos decir que no hay recursos y dejamos 66 millones sin ejecutar en empleo. No sé exactamente si eran 66 millones, pero más de 60 seguro. 66 era en derechos sociales. O ejecutamos o no podemos decir que no hay recursos. Incapacidad de gestión la podemos asumir, que hay pocos trabajadores para la administración pública, podemos también asumirlo, pero lo que no podemos decir es que no hay recursos y dejamos de ejecutar. Yo entiendo y creo que soy crítico, pero aporto soluciones e intento ser proactivo. Lo que no puedo ser yo destructivo y no aportar absolutamente nada, porque para eso no estoy aquí. Yo he aportado muchas soluciones, unas las han cogido, como le dije, la escuela taller, los oficios de toda la vida se están perdiendo y hay gente que no quiere estudiar ningún grado superior ni una carrera. ¿Y por qué esa gente no se puede reinsertar? ¿Por qué no volvemos a la carpintería, fontanería y todo ese tipo de cosas que se necesita gente cualificada y con título? Porque no puedes meter en obras con la administración pública cualquier persona que se puede hacer una mañana, tiene que tener un título. Vamos a irnos también por ese lado. Todo eso eso no requiere tampoco de tanto esfuerzo económico, requiere de esfuerzo organizativo. Si dejamos dinero sin ejecutar es porque hay incapacidad en la gestión. Luego que yo que también me rodeo de jóvenes, es cierto que existe un escenario bastante complicado en el pensamiento, en la motivación y demás de los jóvenes, porque es así, es la realidad. En lo que yo estoy conmigo, porque muchas veces decimos o juzgamos o creemos que se puede hacer más, pero claro, nosotros desde fuera, tú quizás lo entiendes un poco mejor, que estás ahí dentro, desde fuera no sabemos si es que no se puede o es que se puede y no se quiere o qué es lo que ocurre ahí. Yo nunca, Paola, voy a decir que un gobierno no quiere hacerlo bien ni quiere trabajar por nadie. Eso nunca lo diré, porque si estamos aquí, cualquiera de mis compañeros, independiente de la formación política que sea, lo va a intentar hacer lo mejor posible. Yo he felicitado al gobierno, por ejemplo, en la parte de derechos sociales, en ese trabajo que hizo de contratación de jóvenes titulados para ONG, y era de derechos sociales quien pagaba el sueldo íntegro por proyecto de esas personas que contrataban las ONG o las entidades del tercer sector. Eso es una medida brillante, o sea, se lo he felicitado en numerosas ocasiones a la Consejería de Derechos Sociales. Le he dicho incluso que hagas la convocatoria ya para este año, porque muchas ONG, Adislam, te pongo el ejemplo, puede contratar a gente para dar su servicio y no tiene que emplear más recursos, se lo paga el Gobierno de Canarias. Es una buena forma. ¿Que es difícil? Lo sé, pero aquí estamos para gobernar y aquí estamos para solucionar los problemas o intentar hacer la vida mejor de las personas. Quizás es lo que llevo repitiendo desde el principio, hay que hacer algo distinto a lo que llevamos haciendo si queremos un resultado diferente. Y otro de los temas, porque es verdad que tenemos muchos temas de los que usted ha insistido en el Parlamento, otro de los temas que casi que expande cada día en este programa, porque es cierto que hablamos constantemente, pero porque es la realidad, la situación sigue un poco igual, sin ser que se ha abierto el camping de Papagayo, ha insistido en que se regule el turismo de autocaravanas en las islas no capitalinas. Sí, esto fue una proposición no de ley que trabajé yo con las dos asociaciones de caravanistas de Lanzarote, Burgao y Acral.
y en esto trabaja una PNL bastante contundente y la llevamos al Parlamento de Canarias, fue defendida por mí en el Parlamento y se aprobó por unanimidad con aportaciones de todos los grupos. El otro día volví a hacer una pregunta, por eso de que aprobamos mociones y tienen que tener luego su seguimiento. Le hice una pregunta al viceconsejero de Lanzarote de Planificación Territorial, a Leopoldo Díaz, y me decía que iban en camino, que ya habían hecho los estudios para Gran Canaria y Tenerife, y yo le incidí en que en Fuerteventura y Lanzarote sobre todo tenemos una cultura muy de autocaravanas o campervan, de hacer otro tipo de turismo distinto. Me decía que se iba a hacer una mesa técnica el próximo otoño y que después de esa mesa técnica, de esas jornadas técnicas, perdón, se crearía la mesa técnica de trabajo desde la Consejería de Transición Ecológica con la FECAM para que los municipios tuviesen posibilidad, porque las oficinas técnicas, yo sé que hay muchas que están colapsadas, de poder adoptar esa ordenanza y poder reglar el turismo de autocaravana. Lo que está claro es que va a ser una ley que va a tardar lo suyo, ¿no? Porque se supone que si hay mesas técnicas, después hay que reuniones con colectivos. En Gran Canaria y Tenerife ya están muchísimo más avanzados, que ya se han reunido con caravanistas. Yo creo que esto es un año largo, 2, ¿no? Yo estaré arriba de ello porque en la proposición no de ley yo acepté introducir a la mayor brevedad posible. Estamos, es verdad que una pandemia por medio y hay que, o sea, yo el otro día le dije al viceconsejero que muy bien por el trabajo que había hecho, que había que darle celeridad, pero que por lo menos había sentado ciertos cimientos. Yo no soy de poner fechas porque tampoco estoy en el gobierno, no puedo controlar cuándo sé, pero yo el próximo diario de sesiones, en octubre, noviembre, estaré otra vez molestando por ese asunto. Es cierto que me dijeron que entre septiembre y octubre se pensaba esas jornadas técnicas que se invocarían en la mesa técnica. Yo creo que una mesa técnica no debe estar de 2-3 meses mayor si le dan bastante agilidad al asunto. Yo espero que en un año tener ya toda la argumentación jurídica para que los ayuntamientos no digan no puedo hacer ningún área de servicio para pernoctación porque no tengo argumentos jurídicos urbanísticos para hacerlo, sino ya existe, ya es luego decisión de cada ayuntamiento de querer hacerla pues después o se no tienen querer que hacerla. adaptar a esa normativa las instituciones. Las instituciones. De todas formas, a veces con el tema de los parlamentarios vemos como que hay temas que se aprueban y después se van dejando ahí y que no se insiste en ellos, ¿no? Es a veces las quejas que hacemos, por lo menos los periodistas, que incluso hay leyes que como que no se enteran, que han aprobado y cuando se empieza la escandalera es cuando se dan cuenta de que esa ley puede perjudicar, por ejemplo, a Lanzarote. En ese caso a mí no me lo puedes decir porque fui yo el propulsor de esta iniciativa, nadie había llevado nada al Parlamento de Autocaravana, yo llevo un trabajo desde hace un año con las dos asociaciones de caravanistas, ellos me pusieron sobre la mesa, yo me comprometí a que armaba una proposición no de ley, yo soy urbanista de profesión, entonces no me parecía tan difícil, lo hice con técnicos de ayuntamientos, llevamos en conjunto esa proposición no de ley, fue en febrero y yo 4 o 5 meses más tarde estoy haciendo a ver qué ha hecho el gobierno en todos los asuntos que yo he presentado. ¿Y por qué aboga, por lo que han hablado, por zonas de servicio, zonas de acampada? ¿Cuál cree que debería ser la solución en La Lanzarote? solución es clara y es la que dice la proposición de ley, es áreas de servicio de pernoctación durante máximo 72 horas contiguas y que sea el ayuntamiento el que decide la capacidad de carga sobre el territorio destinado a tal actividad. No son poblados durante no sé cuánto tiempo ahí y permanentes, no, tú estás tus 72 horas y tienes que irte a otro sitio o se acaba tu tiempo. Incluso hablamos de que está bien controlado, que no puedes repetir sobre la misma zona para que haya un flujo distinto de personas. Se trata de dar seguridad jurídica a una actividad que se está dando y que ahora mismo no tiene la seguridad que debería tener, y sobre todo que haya convivencia entre los que le gustan y los que no le gustan. Lo que está claro que en dominio público no se puede porque lo dice la ley de costas, pues entonces hay que buscar alternativas a eso. A ver si es verdad que, bueno, de momento este verano parece que la apertura del camping de Papagayo pues tendrán que conformarse con eso, y a ver si es cierto que el verano que viene Esperemos. Pueden contar con más zonas en la isla porque es necesario. Otra de las cosas, y la comentábamos antes fuera de cámaras, tiene cita esta semana en el Parlamento, como casi semana. ¿Cuáles son los temas así más importantes que llevas? Sí, mañana llevo a educación para un poco ver cómo va el gobierno en la infraestructura educativa. Preguntaremos por ese SIF Son Samas que lleva con el proyecto y que no se ha
ejecutado. Luego tenemos el Quintero también, que se ha anunciado y no se ha hecho absolutamente nada, los geranios, que está presupuestado en el presupuesto, las deficiencias del Yes Yaiza, la ampliación del gimnasio del Virgen de los Volcanes en Tinajo, que también tiene proyecto, esa zona de sombra y ese comedor de la Garita que ha desaparecido del presupuesto. Pues tenemos un recorrido por toda la infraestructura educativa. Y el miércoles tengo una pregunta que la verdad que estoy muy contento y doy gracias a María, una joven que pasó ya su cáncer de mama y que hacía como una campaña por redes sociales que se expandió por toda Lanzarote del por qué habían cosas que se podían solucionar cuando los enfermos de cáncer de la isla de Lanzarote se desplazan a Gran Canaria de Tenerife para recibir radioterapia. Pues hay cosas que se pueden mejorar, como las citas, que no se las anulen y tengan que volver una vez que se han desplazado. Esperar a que termine el búnker, sí, pero durante ese tiempo podemos mejorar. Ella me dio toda la información, me dio todo lo que pasaba, todo lo que sucedía, y lo vamos a llevar el miércoles al Parlamento, en la Comisión de Sanidad. Lo importante que es al final sentarse con los afectados, ¿no? Escucharlo. Por cierto, hablabas antes del tema en educación, del tema de las zonas de sombra. No es que solo haya desaparecido Aría, yo creo que es que están en muy pocas zonas de Lanzarote, y es una cosa es que en Lanzarote que creo que están equivocados, que no hay sol. Que no hay sol, sí, ha de ser, porque... En Lanzarote no hay sol ni viento. Ha de ser, pero... Hay una bolsa de dinero que es general para toda Canarias de zonas de sombras, pero es cierto que el Save La Garita tenía ya su comedor y su zona de sombra presupuestada el presupuesto del 20. Desapareció en el del 21 y no sabemos por qué, entonces no sé si es que se va a coger de esa bolsa de zona de sombras, por eso vamos a preguntar. Pero he ido por todo el ayuntamiento, el alcalde Yaiza me decía el otro día que lo necesita en 3 o 4 centros. Todos necesitan zonas de sombra y rehabilitación. Preguntaremos también cuándo va a estar, si ya está preparado el Yes Aría para septiembre o el SEO Playa Blanca, y haremos un recorrido por toda la obra educativa de la isla de Lanzarote. Hablabas del alcalde de Yaiza, que una vez también de que ustedes han llevado al Parlamento el tema de los camelleros, de las ayudas, que parece que, bueno, como muchas de ellas, como que no tienen agilidad. Exactamente, ¿qué es lo que pedían ustedes? ¿Y por qué se ha retrasado? Yo llevé una PNL y, como usted dijo antes, que no nos preocupábamos de lo que presentamos, la presenté en marzo y ahora estoy haciendo a ver qué ha hecho el gobierno en todo este tiempo. Pues me contesta el gobierno que está en trabajo, que en septiembre-octubre tendrá que estar ya, y yo lo que les digo que es un sector que no ha pedido absolutamente nada, que solamente en este tiempo que necesita ayuda, y que llevamos ya 1 año y medio de pandemia y todavía no han recibido absolutamente nada. Seguiremos en lo mismo, si en septiembre-octubre no pasa lo que han dicho, pues seguiremos... ¿Pero qué tipo de ayuda? Son ayudas para el mantenimiento de la raza, no son otra cosa. Ellos por su actividad me imagino que tendrán otro tipo de cosas, pero para el mantenimiento de la raza es las ayudas, porque no tiene ninguna, es una raza autóctona en el catálogo de razas autóctonas de Canarias, por lo tanto las demás tienen todas las que están en ese catálogo tienen ayudas, excepto la del camello. Es que sí que es cierto que con lo de las PNL, por mucho que se aprueben, es cierto que muchas veces hay que ir detrás gestionando y viendo lo que se hace o no se hace, porque muchas de ellas quedan después en una gaveta. Eso es lo que estoy haciendo. Lo hice con la lucha, que he preguntado no sé cuántas veces y ya tenemos el resultado. Lo hice con la de las autocaravanas, lo hice también con la del sector de camilleros. O sea, creo que en ese sentido he ido un par de meses después, dejándolo al gobierno que haga y deshaga como él entiende, a ver qué han hecho y qué no han hecho. Y otra batalla que tiene su grupo, no sé exactamente si te ha tocado lidiar, que es el tema del REF. No sé hasta qué punto, por lo menos, yo sé que en Coalición Canaria lo tiene muy claro. ¿Cómo ves esa polémica? Justo estoy preparando yo una proposición no de ley, también en mi figura de presidente de los jóvenes, secretario general de los jóvenes nacionalistas, para introducir el REF en 3º y 4º de la ESO en las optativas de empresariales, y en 1º y 2º de bachillerato en las troncales del bachillerato de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque debemos conocer qué supone el REF, debemos conocer qué contiene, cuál es el fuero, cuáles son las circunstancias de su quebrantamiento, cuáles son las circunstancias de no cumplirlo, y eso debemos conocerlo todos. Hoy escuchaba que el REF hay que defenderlo judicialmente también, que no hace falta que esté impreso en una ley, sino que sí hay que defenderlo si se incumple. Yo creo que la mejor defensa es que lo conozcan los ciudadanos, y de los ciudadanos, en este caso que estamos en la parte de educación, que estamos formándonos, que estamos asistiendo a clases, pues son los que deberían conocerlo.
Es una propuesta que creo que presentaré a final de julio para tenerla ya al principio del nuevo periodo de sesiones en septiembre. Creo que es novedosa, que es distinta y vamos por ahí, aunque el REF lo tenemos que conocer porque la mejor defensa es que lo conozcan los ciudadanos y que sean ellos también quienes protesten. Recordar que está ahí el transporte, recordar que está todo lo que supone la distinción con respecto al resto del Estado, todas las circunstancias que nos diferencian, nuestro hecho diferencial, nuestro hecho archipelágico, nuestro hecho ultraperiférico está metido dentro del REF y que mucha gente no lo conoce. Por cierto, decías efectivamente que eres secretario general de los jóvenes nacionalistas. ¿Cómo llevas eso de diputado, secretario general de los jóvenes? Lo digo porque muchas veces dicen que al tener tantas cosas uno no se puede centrar en nada, ¿no? No sé cómo... Yo tengo un cargo orgánico y un cargo público y no quiero absolutamente nada más. Hay que compaginar, mucho trabajo siempre... suelo ser, me gusta más estar tarde que empezar desde demasiado pronto, entonces le he hecho muchas horas por las tardes, muchísimas horas y así hoy tengo justamente reunión de nuestra ejecutiva, intento hacerlo cada 15 días una reunión para marcar el trabajo de las 2 semanas siguientes y ahí estamos intentando tener una voz distinta al partido, ser más reivindicativos, más... por decirlo, ambiciosos en ciertos aspectos, tenemos una estructura independiente al resto del partido y tenemos opiniones muchas distintas y cuando no nos parece bien pues hacemos autocrítica, creo que es lo más sano y lo más productivo que hay en política. ¿Y ustedes no le van a hacer un hueco a todos estos candidatos de Ciudadanos que se están yendo al Partido Popular? ¿No les han...? Porque hoy tenemos, estaba comentando, noticias, sí. Víctor Duque, que fue concejal de Arrecife, ya se va a pasar al Partido Popular, Raquel Hernández, que fue candidata en Teguise por Ciudadanas, también se ha pasado, y recientemente Saray Rodríguez, que también, no sé yo si a ustedes, alguno de Ciudadanos, algún joven, les ha tocado la puerta. No, que yo sepa no, pero no sé, todo el mundo tiene derecho a entrar cuando quiera a una formación política. Yo entiendo que se vayan al Partido Popular porque son partidos de corte centralista que no son nacionalistas, yo no creo que aparezcan por Coalición Canaria porque la ideología es bastante distinta, pero bueno, que cada uno haga, cosas se han visto, cada uno haga lo que quiere. Yo no consigo irme nunca al PP ni a Ciudadanos, de verdad que no. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús por hacer un escenario de todo un poco lo que nos va a presentar el Parlamento. Próximamente espero que nos veamos y nos comente cómo han ido todas estas Muchísimas gracias a ti, Paola, y al programa por siempre invitarme y tratarme también como Gracias. Bueno, nosotros, Mingo, nos vamos a Tías. Sí, en Tías, que hoy se presentaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, todavía no se ha llevado a cabo, se ha empezado con los trámites. Vamos a ver lo que sucedió en la rueda de prensa. El Ayuntamiento de Tías ha iniciado el trámite para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, para organizar de forma eficiente los diferentes modos de transporte de una ciudad, fomentando aquellos más respetuosos con el medio ambiente y racionalizar el uso del transporte motorizado, especialmente el coche. Entendemos que es una herramienta fundamental para la organización de la estrategia a seguir en el Ayuntamiento de Tías de cara a los próximos años. Somos un municipio turístico, un municipio que tenemos 21.500 habitantes de derecho, tenemos 30.000 camas, estamos ahora mismo en un proceso de adaptación del Plan General a la Ley del Suelo y además también estamos en el proceso de la redacción del tercer Plan de Modernización de Puerto del Carmen. Todo eso conjuntamente con el plan de movilidad y además la estrategia del Pacto de los Alcaldes, con un trabajo que nos está haciendo el Instituto Tecnológico de Canarias, pues queremos tener un buen documento de trabajo donde participen cuanto más mejor, colectivos, personas individuales, nos hagan llegar todas y cada una de las aportaciones, porque lo que queremos es pues ir trabajando con una estrategia clara, planificada, ir abordando la reconversión de Puerto del Carmen como destino turístico y lugar ideal para los que residen en el entorno. Estamos hablando también de 12.500 personas. Sí, queremos tener el documento, hacer el trabajo de campo y esto debe ir coordinado con el plan general y el plan de modernización para a medida que se vaya consiguiendo financiación con los fondos europeos y todo este dinero que pueda aparecer en poco tiempo, pues ir poquito a poco materializándolo y transformando el destino. El plan de movilidad se iniciará con una diagnosis sobre el actual modelo de movilidad de personas y mercancías
y a partir de ahí se establecen las estrategias y líneas de actuación municipales para alcanzar una movilidad más sostenible y una ciudad más atractiva para vivir. A proceder a ir recopilando información, tanto de campos, a contar peatones, vehículos, coches, realizar encuestas y luego también con los agentes sociales, mantener entrevistas con grupos políticos y representantes de asociaciones. Y a partir de ahí ver cómo funciona la movilidad en el municipio y en base a ello pues plantear propuestas de mejora y optimización. Queremos que sea una diagnosis participada para así percibir cuáles son los problemas de la ciudadanía, porque a veces si se hace un análisis excesivamente técnico no refleja realmente las verdaderas preocupaciones de los habitantes del municipio. El objetivo es intentar que la movilidad sea más sostenible, o sea, que en la medida de lo posible pues tanto los ciudadanos de Tías como los turistas pues utilicen más la bicicleta, se muevan más a pie, cojan las guaguas y hacer pues también no solamente movilidad sino espacio público, ¿no? Que es crear un entorno agradable, una ciudad más, un municipio más habitable, más de calidad, ¿no? como ya lo es. Bueno, pues muy importante, claro que sí, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, también en el aspecto de la movilidad. Les comentaba al principio del programa y les invitaba a que se quedasen con nosotros porque tenemos que saber conocer algo acerca del porqué de estos repuntes en la isla de Lanzarote y si la situación está o no controlada. Tenemos a través del teléfono ya con nosotros a Baltasar Gómez, jefe de rastreadores del Hospital Dr. José Molina Orosa. Muy buenas tardes, Baltasar. Hola, buenas tardes, Paola. Buenas tardes. No sé si nos estabas escuchando, hablábamos y dábamos los datos al comienzo del programa, 152 casos activos actualmente en la isla de Lanzarote, llevamos una semana pues superando constantemente los 10 casos. ¿Es para preocuparse, Baltasar, y hasta qué punto? Bueno, si es para preocuparse, realmente matizo tus datos, 152 estaban pendientes las altas que se han dado ya y nos quedamos en 135 casos activos ahora mismo. Son cifras preocupantes, no tanto como en otras islas hermanas, en las que está la cosa un poco disparada, pero bueno, para nosotros siempre, por pocos que sean, son muchos. ¿Cree que efectivamente, y como comentaba y lo decíamos al comienzo, de momento no vamos a ese ritmo que sí que van otras islas, ¿no? Pero ¿cree que todo indica que podamos alcanzar ese ritmo? No sé si pues por distintos motivos, por la variante Delta, por la movilidad, no sé qué se prevé ahora mismo. Ese es nuestro temor. Realmente la población, de momento, estamos manteniendo una casuística en torno a los 15 casos, algún día 20. Mira, ayer precisamente se rastrearon solo 6 casos, quedaban unas muestras por la noche por procesar, que se están rastreando hoy durante la mañana. La tendencia está siendo bastante, un poco en pico. Esperemos que vaya nivelando, que se vaya estabilizando realmente, pero la preocupación de la variante Delta que está en nuestras islas hermanas, Gran Canaria y Tenerife, en territorio peninsular y europeo, pues dado que somos un destino eminentemente turístico, pues todo parece prever que podamos tener la inclusión de esa cepa en nuestro territorio. Baltasar, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora precisamente van a venir, os ha abierto, por decirlo de alguna forma, las puertas al turismo británico, donde la cepa Delta sí que se ha extendido de forma pues explosiva, por decirlo de alguna forma. ¿Ustedes ya se están preparando para esa llegada de británicos? ¿Hay algún tipo de plan de contingencia? Sí, el equipo está preparado, tenemos los medios. Lo que hace falta es que la población pues se sensibilice y actúe de manera responsable e intente, bueno, pues esa sociabilización que es la que ahora mismo. Problema de conexión. El número de casos, ¿no? Tengamos en cuenta que la cifra analiza. ¿Hola? ¿Sí? Sí, siga. Les decía que sobre los 94 casos que teníamos realmente a fecha 15 de julio, pues tenemos un 40% de casos, de los cuales la mitad son turistas residentes, o sea, residentes que vuelven a la isla, y un 20% también de turistas nacionales o extranjeros. Eso nos aporta un 40% de la cifra
total de casos que tenemos. Si incrementamos el turismo, pues probablemente incrementemos las cifras de casos de coronavirus. Luego, por otra parte, también indudablemente está el comportamiento de la gente, la movilidad, mayormente de los jóvenes. ¿Cómo ve todo este comportamiento, Baltasar? ¿Cree que la efectividad de la vacuna y el hecho de que hayamos llegado en un punto concreto a muy buenas cifras aquí en Lanzarote ha hecho que nos relajemos? No sé si el tener esos buenos resultados de vacunación, pero un poco todo hace que nos relajemos. Los medios de comunicación llevan mucho tiempo haciendo un excelente trabajo, pero también vendiendo la vacunación, el 70%, la inmunidad de rebaño, pero ahí no se queda todo. Estamos teniendo actualmente los casos, según los datos que le daba, sobre 94 casos a la fecha de 15 de julio, pues tenemos un 20% de personas, de casos que eran personas inmunizadas con 2 dosis, 19 casos en total. Estamos hablando de un 20%. Y de personas con una sola dosis tenemos un 28%, casi un 30% tenían una sola dosis. Luego, la vacuna sí, efectivamente hay que promoverla. He hecho el momento para pedirle a todo aquel que pueda pedir cita al teléfono 928-478-950, donde se pide cita para vacunar a los mayores de 16 años. Todo el que pida la cita y tenga cita, por favor, que acuda a vacunarse, porque estamos teniendo un porcentaje de un 20% que después no acuden a materializar esta vacunación. Y evidentemente las personas con 2 dosis de vacuna, con la inmunidad, son menos contagiosas, en torno a un 11%, un 15%, pero lo pueden ser también, con lo cual no tenemos que relajarnos en la toma de estas medidas. Hay que disfrutar el verano de forma responsable, y bueno, pues tener presente quiénes son nuestros posibles contactos, por si acaso entre nuestro entorno salta algún caso positivo, pues tener esa trazabilidad que nos hace falta. Cuando en muchos lugares de España se está hablando de, sobre todo, de la falta de colaboración de las personas cuando se contagian para dar sus contactos más estrechos en Lanzarote, usted como jefe de rastreadores, ¿cómo está la situación? Bueno, pasa también en un porcentaje más pequeño que en la península, pero pasa. Cada día es digamos, ese juego que yo siempre reitero con las palabras de manera vulgar, jugar al gato y al ratón. Pero gracias a Dios, si no es un caso, es el contacto, un familiar o una persona de su ámbito laboral los que nos aportan luz y seguimos y podemos hacer nuestro trabajo. Recuerden que en el último informe de salud pública, Lanzarote bajaba a un 69% en esa trazabilidad, que es la asociación de un caso a brote, pero que lo justifica el 40% de esos casos que entre turistas que nos llegan y residentes a la isla suman más del 40% y por tanto es imposible tener esa trazabilidad de estos casos que nos vienen realmente con el COVID de fuera. Son los que solicitan hacerse la prueba cuando llegan a Lanzarote y dan positivo después. Llamar la atención a estas personas que cuando pidan cita para hacerse la prueba del coronavirus y llegan a Lanzarote, pues que guarden esa cuarentena decidida que tarda en tener el resultado para que no contagien al resto de la familia, cosa que en bastantes casos está sucediendo y generan brotes. Claro, y este tema de los brotes, que también es otra de las cosas, sabemos que cada semana se notifica el número de brotes en cada una de las islas. Sí que es cierto que en Lanzarote pues pasa igual que con el número de nuevos positivos diarios, no ha habido tantos brotes como sí los ha ocurrido en otras islas, pero ¿están controlados ahora mismo, Baltasar? ¿Los brotes que están activos ahora mismo en la isla están controlados? Efectivamente, ahora mismo nada más en el mes de julio, me faltarían 2 casos del mes anterior, pero digamos que tenemos ahora mismo 20 brotes del mes de julio. Estamos a día 19, pues prácticamente a brote por día. La media de estos brotes ha disminuido comparado al tiempo pasado. Estamos hablando entre 3 y 5 personas los integrantes del brote. En algún caso se va a 8 a 10, pero la media 5 casos por brote. Los tenemos controlados en la medida de que los contactos que tenemos rastreados están pendientes de pruebas de la segundos test, que son a los 7 días según el nuevo protocolo, o a los 10 en función de haber recibido la pauta vacunal completa o no. En este caso, ya le digo, tenemos los brotes controlados, son pequeñitos, pero sí nos llama la atención mucho que cada estudio de contacto ahora genera muchos más contactos estrechos. Es decir, cuando antes se estudiaba una media de entre 7 y 10 personas por cada caso, ahora estamos llegando a la veintena, 20, 25 contactos estrechos. Esto viene producto de la fase estival en la que estamos, en la que las personas pues tienen mayor sociabilidad y pues lo mismo se va a un cine, a un bar de copa, o se va a la playa, o se hacen juegos, deportes comunitarios.
diferentes situaciones que hacen que el incremento de esos contactos sea más difícil de llevar los estudios los estudios de contacto, se generan muchas más pruebas y bueno, esperemos que la población, como siempre, concienciación, que colaboren, porque nosotros lo que queremos es ayudar a hacer esa trazabilidad para tener claro dónde tenemos las casuísticas y dónde poder intervenir con mayor certeza para evitar brotes masivos y que la situación de Lanzarote invocada a subir a ver la otra fase. Muchos de los jóvenes, no sé yo si en estos brotes diarios, creo que le entendí, que prácticamente hay un día, ¿Sí? ¿el origen de ese brote suele ser un joven? Bueno, atendiendo a la casuística que le daba, que un 20% de los casos nos vienen ya de fuera, por ejemplo, residentes que vienen sobre todo en este caso estudiantes también, ¿vale? Vienen de la península, se hacen la prueba y aquí, pues bueno, a veces sí generan brotes desde el punto de vista de que no se mantiene esas condiciones de aislamiento, se entiende, es razonable, de que uno después de 3 o 6 meses fuera venga, se reencuentre con su familia y se quiera reencontrar con los amigos. Pero por eso recalcaba la importancia de guardar esas 24 horas de aislamiento, de cuarentena, hasta tener el resultado negativo y que nos evite que después en vez de 3 contactos sean 23. Estudiamos a todos, no tenemos un problema de hacer pruebas, no tenemos problemas de nada, sino que pues el riesgo de contagiosidad es mayor cuando se da estos casos positivos. Y sí, efectivamente, se están produciendo brotes en esos ámbitos. El 40% de ahora mismo de los 152 positivos son de origen de turistas. ¿Se está haciendo, se puede hacer un control realmente a esas personas que imagino que se quedarán aislados en apartamentos? No sé si son en los mismos o en los apartamentos que pone el Cabildo o había puesto el Cabildo para estos casos. Bueno, en las dos situaciones. Recordamos que vosotros dijisteis 152 casos, una vez quitadas las altas del día de hoy, se quedan en 35. Yo le estoy dando datos sobre 94 casos que corresponden a las estadísticas últimas recientes hechas hace 3 días. Bien, estamos hablando de un 40%, no todos son turistas, digamos, extranjeros. Estamos hablando ahí entre las personas que vuelven a la isla, que son residentes, que han hecho un viaje o bien en península o extranjero, o los estudiantes, eso constituye un 20%, que sumado al 20% de turistas extranjeros, suman de cada 10, pues que 4 casos correspondan a este sector, a personas que vienen a la isla y llegan contagiadas. Claro, es que al final es lo que comentábamos al comienzo, ¿no, Baltasar? Que es un poco que se ha juntado todo, el tema de la movilidad, el tema de que poco a poco vaya llegando el turismo, los jóvenes, los estudiantes que vuelven, en fin, yo espero desde luego que no lleguemos a alcanzar los ritmos que sí se están alcanzando en otras islas, porque esa es otra de las cosas bastante importantes, creo, Baltasar, y sé que usted además mantiene bastante contacto con el resto de compañeros que se dedican a otros puntos dentro del hospital. Lo comentábamos antes, quizás no ha llegado a notarse en la presión del hospital en cuanto a hospitalizados en planta y en UBI, pero sí que afecta, por ejemplo, a la atención primaria todo esto, ¿no? Evidentemente, en el área ahora mismo tenemos prácticamente 3 casos ingresados. 3 casos de ingresos por COVID. Entonces, a nivel de la atención primaria, pues claro, se están haciendo muchísimos test de antígenos, muchísimas pruebas PCR, no se puede dedicar el tiempo de la atención a las otras patologías tan importantes que nuestra población crónica lo tiene y las enfermedades activas. Bueno, eso ha motivado, como todos saben, nuestro cambio en el modelo de trabajo, más consulta telefónica, menos presencial, que con el paso del tiempo y si conseguimos llevar a Lanzarote a las cifras lo más bajas posibles de coronavirus, pues que se restablezca con la mayor prontitud. Quiero dejar de pasar al punto del compañero Arte en la de establecimientos hoteleros que refería. Bueno, las personas que vienen y son detectados con coronavirus y tienen una estancia hotelera en un apartamento del tipo que sea, mientras pueda mantener el aislamiento en esa estancia, pues la tienen. Si acaso tenía para 7 días y le pilla el diagnóstico en el 5.º día, pues a partir del 7.º día que cesa en ese hotel, pues se le gestiona o bien con el seguro médico que hay para ello en el Gobierno de Canarias, una estancia en otro hotel o en el hotel del coronavirus. Ahí es mixto, hay personas que directamente van al hotel del coronavirus porque en su establecimiento no era una habitación compartida, depende del tipo de establecimiento hotelero que elija el turista, pues hay diferentes opciones. El Gobierno de Canarias tiene
un seguro donde llega a un acuerdo con el establecimiento hotelero y si tiene cabida para él lo mantiene allí y si no tenemos que buscar otros recursos. Eso lo lleva nuestra compañera, la trabajadora social, con muchísima asertividad y no estamos teniendo ningún tipo de incidencia con ello de manera negativa. Pues Baltasar, muchísimas gracias una vez más por atendernos, como siempre, y enhorabuena una vez más por el trabajo que están haciendo y yo espero que la situación no empeore, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Una vez más el mensaje es el mismo, pero yo creo que lamentablemente, y lo hemos comentado a la gente a la que ese mensaje ya no se le ha metido en la cabeza de responsabilidad y de seguir manteniendo la normativa, Mingo. Sí, es que el tema que es preocupante sobre todo para las familias. Mira, esta semana fallecía en Tenerife una persona de 44 años, creo que era, sin patologías previas y cogió el COVID asociado a un brote familiar. Es decir, estamos hablando de una persona de 40 y pico años. Si hay un brote de 3, 5 personas, siempre puede tocarte. Estamos hablando de que hay personas, el 20%, que están con la pauta completa, que sí que puede ser tu padre, tu abuelo, tu tío. Hay que tener mucho cuidado porque brote al día es un brote, 3, 5 personas. Entonces, que la gente no piense que es que si tu padre o tu madre está vacunado, que ya te puedes salir tú de fiesta, o al revés, o que el propio que está vacunado cree que es inmune a todo y que te puedes ir. Hay que seguir siendo muy cuidadoso con toda esta situación. Está claro que estamos cansados, porque todo el mundo está cansado de la situación, que llega un momento en que necesitas un poco aliviarte, de quitarte la mascarilla, pero yo creo que siguiendo las normas básicas puedes hacer tu vida normal, ¿no? Desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas y es un mensaje bastante, digamos, alarmante o cruel el hecho de decir que por los jóvenes, sobre todo porque es así, se está viendo disfrutar en un momento dado, pues después puede caer algún familiar, porque es la realidad, independientemente de la vacuna. Al igual, y lo decía Baltasar y estoy de acuerdo, los medios de comunicación tenemos responsabilidad y mucha a la hora de cómo mandemos los mensajes, es decir, no solo hay que explicar que la vacuna es efectiva y que pronto llegaremos a ese 70% en Lanzarote, sino contrapesar ese mensaje diciendo que, pues oye, hay gente vacunada que no está hay que bajar la guardia y gente que ha fallecido, con lo cual no hay que bajar la guardia en ninguno de los casos. Bueno, veremos cómo sigue la situación, especialmente en Lanzarote. Mingo, ¿nos vamos a Lanzarote Sostenible? Sí, bueno, me gustaría recordar, hablamos antes de que tengo aquí los datos del calor que hemos pasado todo el fin de semana y nos habían pasado... Y con el que seguiremos, por cierto. Sí, que nos han pasado los datos, un poco para que la gente sepa esto. Sí. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, tiene algunos, es decir, no que significa que sea el máximo calor que ha habido en Lanzarote, sino en aquellos puntos en el que oficialmente se ha registrado la temperatura. Tenemos que en el aeropuerto se registraron 36 grados, ayer domingo, en Tías 34 con algo, en Yaiza 33, 31 en Aría, 28 en Graciosa y 27, casi 28 en Tinajo. Eso en las estaciones oficiales. Seguramente habrá habido más calor en otros puntos de la isla, pero bueno, creo que ya la situación va a refrescar en los próximos días. Sí, hoy de momento todavía vamos a rozar en sí, determinadas zonas y playas grados. Ayer la de Famara, por los cálculos que habían hecho los servicios de vigilancia, casi más de 4.000 personas había en la playa de Famara, así que creo que era la playa más abarrotada que hubo ayer en la isla de Lanzarote. Pues mucho cuidado también con las aglomeraciones en las playas, que porque sean al aire libre, pues oye, si son tantas personas, mucho me temo que la distancia no se puede guardar, con lo cual mucho ojo también. Bueno, ahora sí, explícame un poquito. Nada, sabes que estamos en Biosfera Televisión, emite el programa de Lanzarote Sostenible, los miércoles y viernes lo emitimos a las 9 de la noche. El del pasado viernes hablamos en primer lugar que lo tuvimos aquí, del patrimonio de Arrecife, pero quisimos ir a la ciudad para ver esos casos, verlos con nuestros ojos, ¿no? Estuvimos recorriendo el centro de Arrecife con varios arquitectos y sacamos una noticia porque el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias participaba en una Madrid, pero era virtual con las Naciones Unidas. Tengo aquí el nombre porque es un poco el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas, era en el que se explicaba pues los pasos que están haciendo los países por la Agenda de 2030, que es aquellos
puntos en el que se ha marcado que los gobiernos de todos los países tienen que cumplir para lograr ese desarrollo sostenible. Pues de las comunidades españolas, el Gobierno de Canarias fue la elegida y el consejero de Transición Ecológica participó, así que vamos a ver ese vídeo y yo creo que con eso... Y ya nos despedimos, sí, nos despedimos hasta mañana, Les dejamos con esa pieza efectivamente bastante interesante que se emitió, como dice Mingo, el pasado viernes aquí en Biosfera Televisión, y muchas gracias a ustedes por estar ahí un día más. Buenas tardes y a partir de ahora más información en biosferadigital.com. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha destacado durante su intervención en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas el avanzado estado del trabajo desarrollado por el Ejecutivo Regional para diseñar e implantar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que según ha anunciado se convertirá próximamente en el eje transversal de la acción política de la comunidad tras su aprobación. Balbuena ha participado en este foro junto al Gobierno de España en representación del resto de regiones y ciudades autónomas del país, que seleccionaron a Canarias para este cometido por el trabajo realizado bajo la coordinación de la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible que lidera David Padrón, que también asistió al encuentro. Según la OCDE, independientemente del nivel de descentralización administrativa de los países, al menos 105 de las 169 metas subyacentes a los 17 ODS no se alcanzarán sin un compromiso y una coordinación adecuada con los gobiernos locales y regionales. En el caso de España, con un elevado grado de descentralización, resulta muy difícil sobrevalorar la importancia de las comunidades autónomas y de las administraciones locales de cara al logro de los ODS. Conviene subrayar además que debido a la enorme diversidad del mapa autonómico español, los ejercicios de localización de la Agenda 2030 en las diferentes realidades territoriales resultan cruciales, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional que favorezcan la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. En el caso concreto de Canarias, el actual gobierno autónomo se comprometió en julio del 2019 a convertir la Agenda 2030 en el eje transversal de su acción política, que se concretará en breve con la aprobación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, liderada por nuestro director general David Padrón. Esta agenda, perfectamente alineada con los retos, políticas aceleradoras y prioridades de actuación identificadas en la Estrategia Nacional, la hemos construido sobre la guía desarrollada por el Parlamento de Canarias y sobre un proceso participativo sin precedentes en Canarias. Representantes de organizaciones civiles, académicas y de los sectores privados y públicos colaboran para traducir las metas globales de Naciones Unidas en metas canarias y en la identificación de los correspondientes indicadores de evaluación y seguimiento. La Agenda Canaria será la herramienta que moldee una nueva visión del futuro modelo de desarrollo de nuestras islas. Concluyo señalando que el Gobierno de Canarias ya tiene muy avanzado su plan de acción para el trienio 2021-2023. En él se recogen los distintos instrumentos de planificación e iniciativas legislativas y normativas que impulsaremos desde el Gobierno autónomo en pro de los ODS.